Bien, hola a todos, todas y todes. Estamos aquí en una nueva entrevista en el marco de la revista Poros. Estamos felices acá de tener a Cristeva Cabello, ¿sí? A quien presentamos en el marco de la publicación del libro Por un feminismo sin mujeres, ¿sí? Presentamos a Cristeva. Bueno, Cristeva es periodista, es magíster en comunicación política y estudiante del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Su doctorado se enmarca en la representación LGTB en las series de ficción chilena, ¿sí? Y también coopera y hace un trabajo en revistas de comunicación en la Universidad de Chile, ¿sí? Hola, Cristea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno, muchas gracias por reunirte con nosotros. Sabemos que estás fuera de Chile, así que feliz de tenerte en este formato. Sí, bueno, aquí estamos 5 horas de diferencia, así que eso, esperamos ahí poder conversar en este espacio, así que un gusto conversar con ustedes. Gracias, Cristea. Bueno, partiendo la entrevista un poco para entrar ahí en el tema, está este libro Por un feminismo sin mujeres que reúne diversos textos y ensayos que se enmarcó, si mal no recuerdo, en el circuito de disidencias sexuales en el año 2010 del colectivo universitario de disidencias sexuales y surge como un espacio de reflexión en torno a los conocimientos y las prácticas de los cuerpos sexuados, ¿sí? Ahí se reunieron, tengo entendido que fueron distintas ponencias y luego salió la publicación del libro. Y algo que nos llamó mucho la atención es que hay un interés importante en este libro en visibilizar el carácter politizado de las subjetividades sexuales y la relación contingente con el territorio local, ¿sí? Y bueno, tu texto nombrado Postmenopausia Drag, Las mujeres y mi mamá, una relectura disidente de la performatividad, ¿sí? Entonces, en ese marco y en esa publicación del libro y en ese circuito que hicieron en el año 2010, preguntarte cuál fue tu interés en participar en esa convocatoria que tiene, bueno, un título bien polémico, ¿no? Por un feminismo sin mujeres, ¿sí? Donde se pone en duda un poco el signo mujer para hablar de feminismo. Entonces, preguntarte también ahí cuál fue tu interés en participar. Bueno, primero yo creo que hay que hacer esto que se está usando ahora, este disclaimer, de un poco aclarar a qué nos referíamos, porque es un libro que ya tiene más de una década desde que se publicó en 2011, em, y entonces era otro momento en el feminismo, y el libro era más bien una provocación dentro de lo que son las provocaciones dentro del feminismo, de las que estamos acostumbrados cuando hablamos de un feminismo de la negatividad, un feminismo más crítico, un feminismo que no se acomoda en lo tradicional. Ese era el momento en el que surge este libro. Entonces, no era, aclaro que no es un libro que se podría entender como, ¿verdad?, misógino, como se pudo entender también, como lo entendió en cierto momento y lo puede seguir entendiendo cierta persona, pero era en realidad una discusión sobre el tipo si el feminismo era solo de mujeres o qué tipo de mujeres ingresaban al feminismo, quiénes precisamente una atención a la categoría mujer, ya que siempre ha estado en discusión dentro del feminismo, ya que ha sido la base de las teorías feministas, es decir, como qué mujer ingresa a este campo y que no todas las mujeres son iguales y que el feminismo, había una tensión también entre género y mujeres en ese momento que era muy, muy, muy significativo, em, un escenario muy distinto al presente, donde el concepto de género vuelve a tener una polemicidad, como lo establece el último libro de Judith Butler, que se llama ¿Quién le teme al género? Eh, y en cambio, en ese momento había una tensión con lo que significaba género, mujer y feminismo, em, donde el feminismo era todavía negado como concepto, era una mala palabra, como dicen algunas activistas también,
era una mala palabra, entonces ahí fue donde nosotros quisimos ingresar desde las disidencias sexuales, es decir, desde activismos universitarios de esa época en el que yo participaba, eh, y como activistas disidentes sexuales no heterosexuales en la universidad, en los albores del movimiento estudiantil del 2011, es ahí donde nosotros también habíamos vivido como un cierto tipo de rechazo o frustración con las relaciones con el movimiento LGBT, de la diversidad sexual, dominado por el móvil, el MUMS, etcétera, organismos que tenían cierto tipo de activismo, entonces donde, digamos, no encajábamos muy bien. Y entonces fue ahí que el feminismo nos daba ciertas herramientas, ciertas posibilidades, como para hacer una crítica más aguda, para ingresar ciertos debates respecto al lugar de los cuerpos feminizados, todos los cuerpos culturalmente feminizados en la universidad, digamos, en el campo universitario y en el campo estudiantil, en el campo, ¿verdad? Y era en ese contexto donde el feminismo era una mala palabra, donde donde había vergüenza de decirse feminista, donde un grupo de verdad de, de profesores, docentes, activistas y también estudiantes participamos en este encuentro y organizamos este encuentro de disidencia sexual, llamado por este título por un feminismo sin mujer. Entonces, eso, yo decidí, mi interés fue ese, como sumarme a esta controversia y a este debate activamente, digamos, con ese texto que tú mencionaste. Claro, que no es menor, ¿no? Porque es un texto que se remonta hace más de 10 años, es el que escribiste ahí, la convocatoria también, y efectivamente tenía ese efecto provocativo, ¿sí? Para poder poner en tensión la categoría de mujer y, como tú dices, hacer entrar a las disidencias sexuales también en la discusión. Pero es relevante cómo hoy también cobra un valor importante, sobre todo considerando que en Chile hay una fuerza política y conservadora bastante presente en los últimos años, sobre todo después del estallido social, entonces también tiene su qué hoy, ¿no? Tiene su valor hoy poder leer estos textos y cobra valor también el libro, ¿no? No sé cómo lo ves tú en términos actuales. O sea, me interesa saber la opinión de ustedes, porque un poco, y ahí sigo yo, porque en realidad me llama la atención de por qué les interesó el libro, digamos. Sí, bueno, de Volver todas al maneras. libro. Claro, no, de todas maneras lo pensamos justamente porque la temática de género tuvo su explosión, sobre todo a nivel académico, ¿sí? Y muchos colectivos también se han hecho presentes en los últimos años, pero justamente, o al menos esto es lo que hemos comentado, ¿no? Desde la revista, después del estallido social, también viene en Chile sobre todo, toda una censura también y una fuerza política que está tendiendo hacia lo más conservador, ¿no? Entonces también hay un quiebre hoy en día cuando hablamos de temáticas de género y sobre todo de disidencias sexuales, ¿no? No sé cómo ahí te parece a ti o cómo lo ves tú. Sí, o sea, me parece clave ahí eso que mencionas, ¿verdad? Del cambio, el giro, esta vuelta neoconservadora que estamos viviendo y que creo claro, que también este tipo de objetos como este libro o los activismos de disidencia sexual también, hace una década atrás, tenían, incluso, claro, hasta la revuelta del 2019, había ahí una fusión de signos, de performance, de controversias con el cuerpo, la sexualidad, que se han visto, ¿verdad?, como aplanados por el fascismo, por la emergencia del fascismo a nivel global, que es una cuestión, y especialmente contra la educación sexual, es decir, vuelven a aparecer los fantasmas contra la educación sexual, contra prohibir ciertos libros, ¿ya? Que ese ya es un acto hiperfascista, ¿verdad? Como prohibir un libro.
incluso el mismo movimiento antitrans de mujeres de elite o radicales como conocidas como TERF también vienen a prohibir libros. Entonces, ahí hay un fascismo que no es solo de la ultraderecha, que sí también ocurre en Rusia y también ocurre en cierto feminismo, en cierto no es feminismo para mí, pero grupo de mujeres que defienden el binarismo sexual y la idea de un género natural y rechazan, ¿verdad? Y prohíben que niños y niñas y adolescentes puedan decidir sobre su identidad de género, ¿verdad? Entonces, mm, creo que en ese contexto, claro, este libro toma, claro, nos recuerda otro momento, otro episodio también de lo que ha sido como los debates del feminismo, pero precisamente por la pregunta que hay en el libro, ¿verdad? Que tiene que ver quién es el sujeto del feminismo, qué tipo de mujeres ingresan al feminismo, o si solo las mujeres son parte de esta lucha, y cómo el feminismo también es teoría. Y eso yo creo que es potente porque también los movimientos o todo el debate que hay sobre la política woke, hoy en día, lo woke, que está muy de moda, visto en Chile como ese debate, pero que también lo ha estado en el primer mundo, o sea, son debates que son transnacionales. Y ahí entonces hay un tema, un rechazo también a estas teorías de la emancipación, las teorías de la raza, el género y el feminismo ahí dentro. Entonces hay ahí una lucha que es genuina y que también tenía que ver con nosotros, con nosotras también, en cómo incorporábamos ciertos debates de la teoría, las teorías queer, las teorías llevada por lesbianas, por maricas, por personas trans, y que estaban comenzando en esos años a llegar esas lecturas y cómo eso también estaba vinculado al feminismo. Entonces, yo creo que por un lado tiene que ver con eso, con no prohibir los debates, no prohibir los libros. Y promover también, reivindicar la teoría feminista, pero vinculada que en Chile, afortunadamente, y Latinoamérica, ha estado muy vinculado al activismo, ¿ya? Al activismo feminista, eh, que a veces ese mundo se separa también. Eh, pero, pero eso diría yo como en términos de esa tensión del fascismo, y que la verdad no es ninguna novedad también el rechazo que puede generar estas teorías, ¿verdad? Lo excluida que están. Entonces, este encuentro, al menos el feminismo y mujeres, yo lo que recuerdo de modo vivaz en mi memoria fue como la convocatoria que tuvo, que fue para la época, fue como alta. Había muchos auditorios llenos, con personas debatiendo en los paneles. Había mucho interés en generar esos espacios de debate entre el feminismo también, entre los distintos feminismos, los feminismos más de mujeres, de ONG, los feminismos más radicales o los feminismos queer, etcétera. Entonces, eso era muy, muy interesante porque permitió ese libro, permitió también un cruce de generaciones también, entre feministas que venían del tiempo de la dictadura y nuevos feminismos que surgíamos en ese momento de emergencia del movimiento estudiantil. Mm. Mm. Oye, Cristeva, y bueno, justamente ahí has calcado harto, bueno, que el nombre de este libro y de la convocatoria por un feminismo sin mujer, se hace la pregunta por el sujeto del feminismo, ¿no? Y también hay que preguntarte cómo eso toca tu propia vivencia, ¿sí? Porque no es menor que tu texto se llame Postmenopausias Drag, las mujeres y mi mamá, una relectura disidente de la performatividad, ¿no? Como que hay algo también de tu trayectoria vital que está puesto en juego en esta temática. Sí, bueno, yo creo que había, por mi parte al menos, una intención de siempre hablar como
la localidad de cómo localizar las teorías queer, ¿verdad? Cómo pensar estos debates del feminismo y la disidencia sexual, pero a nivel regional, suramericano, latinoamericano. Entonces había ahí al menos en ese texto, como una provocación al concepto drag, ¿verdad? A los talleres drag, de cómo se veía ese concepto. Generalmente se veía, ¿verdad? Como los shows drag, los espectáculos drag, y que era algo un poco lejano para nosotros en esa época, yo creo. No estaba RuPaul en todas partes, en Netflix, no había una circulación tan masiva quizás de la cultura drag, solo quizás en la noche santiaguina, en algunos bares, em, pero tampoco cabíamos ahí porque tampoco pertenecíamos a esa cultura. A mí siempre me atrajo eso, lo, lo drag, lo travesti, lo transformista. Tuve algunos personajes transformistas. En el performance me travestía, jugábamos con el género, los talleres que hacíamos en el activismo. Entonces, era una cuestión que, que lo ejercitábamos, que lo llevábamos a la práctica, a la reflexión, pero también a la práctica. De eso. Yo no sé, al menos porque lo recuerdo que en el colegio una vez hice un video. Yo estudié en el Instituto Nacional, y yo me tuve que travestir y fue todo un conflicto. Pero bueno, más allá de eso, ese texto, yo hablo de la posmenopausia de mi mamá, ¿verdad? De mi madre, una mujer que conduce un almacén de barrio. Y, y eso siempre me llamó la atención porque mi madre no era tan femenina, ¿te fijas? Como que siempre había un desajuste en eso. Y habían muchas vecinas, y eso me fue pasando también cuando conversaba con otras personas en esa época. De claro que habían muchas feminidades mayores de poblaciones que tenían una estética masculina, ya como que no había quizás por una cuestión práctica, etcétera, de estilo de vida, no había esta hiperfeminidad que puede haber en otras clases, etcétera, o que cambió después con, no sé, con la estética más caribeña, no sé, había una cosa de la feminidad de estas mujeres, y yo entonces lo rescato en este texto y a partir de eso escribo el texto que en realidad muestra esa fractura del concepto drag a partir de una performatividad drag king masculina, pero quien obviamente no es consciente, quizás no tiene esta carga política que había en los activismos, etcétera, sino que es una lectura mía, una lectura a, a esa provincialidad de lo que puede tener lo queer, lo drag en Chile, ¿verdad? Que no se ajusta al norte. Y eso era un texto también para debatir, pero que me recorría a mí porque se suponía eso de cruzar lo biográfico en un texto, el ensayo, y la teoría feminista. Entonces eso siempre me atrajo a mí y me ha atraído del feminismo, ¿verdad? De la escritura feminista, del poder hablar desde la experiencia de UNE, entonces como poder trabajar desde ahí. Así que... Ese fue uno de los textos con los que yo participé en el libro, ¿verdad? Claro, ahí yo creo relevante lo que vas tocando, ¿no? Cómo poder pensar también todas las temáticas feministas y de la disidencia sexual desde una localidad, ¿no? Una localidad chilena, y por qué no decirlo también de clase, ¿sí? Hablar de mujeres infértiles, por ejemplo, o la estética que se produce en una mujer infértil, también es una cuestión de clase, ¿no? De hecho, en el texto tú lo escribes, ¿no? Las mujeres
vamos a decir, de niveles socioeconómicos más altos, tienen otra forma de presentar también esa infertilidad o esa menopausia muy distinta a mujeres de clase media Sí, o clase media baja, ¿no? sí, claro, es que me acuerdo que veíamos a las mujeres de clase alta, no sé, las cuicas, y las mujeres mayores, y claro, había un exceso de feminidad, ¿verdad? Como los colores, los rubios, los collares, que, que claro, que yo tenía, que yo no tenía, pero también yo lo leía por algún tipo quizás de fascismo, o quizás ahora lo conecto así, digamos, como un tipo también de restricción a estos cuerpos, ¿verdad? Un tipo de, de rechazo a estas estéticas. También hay una extrañeza en mí, como una cierta melancolía en el que nunca pude tener esa complicidad con mi madre, que quizás con lo femenino. ¿Te fijas? Porque siempre fue muy masculina conmigo. Y eso, yo creo que ahí había una tensión, pero eso ya es como para el psicoanálisis. Pero, pero bueno, el psicoanálisis también es muy parte del feminismo. Yo creo que ahí hay una lectura contra las madres también, como que yo recuerdo que Nelly Richard un poco lo hacen, hizo una lectura, bueno, porque tengo que mencionar que Nelly Richard, la crítica cultural feminista, ella participó en la discusión, en el debate, en el panel que hicimos, los encuentros que hicimos el 2010 y que luego se transformaron en este libro, el 2011. eh, y ella participó con una ponencia, ¿ya? O sea, no, ella participó en un debate inaugural donde participó también Patricia Espinosa, Olga Grau, y Nelly Richard, no recuerdo quién más, pero eso, imagínate ahí, 2010. Y, y yo recuerdo que Nelly no llevó texto, ¿ya? Que es algo muy extraño también en ella, porque ella de leer textos en su prensa. Pero yo creo que también porque nadie sabía qué podía pasar de este encuentro. Entonces también había como un poco, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? De dónde surgió esto? Y luego ella decide muy generosamente escribir el posfacio del libro. Y ahí, bueno, ella hace una lectura del libro, que es el texto final, que es una decisión muy inteligente y fue un gran apoyo también para el libro, porque una lectura también del libro ella quiso y ella decidió también recoger estas lecturas de personas que escribíamos por primera vez también, digamos, como eran como nuestros primeros textos, ah, entre comillas, digamos, pero publicados en un libro, etcétera. Entonces, había ahí un interés de discusión, de generar un debate público, como hacía la labor de Nelly Richard, como de despertar estos debates públicos y recoger lo que son las teorías feministas, que en general en la universidad estaban excluidas, digamos, eran solo los estudios de género los que enseñaban sobre estas cosas. Ya no es como ahora, hay políticas de los currículos mucho más amplios, donde se busca que estas temáticas estén integradas después de la revuelta de 2018 y todos los casos de denuncia de abuso, ¿verdad? Todo lo que, entre comillas, ha cambiado la universidad, no pasaba antes, o sea, eran cursos muy exiguos antes de 2018. Yo creo que eran pocas personas las que teníamos o las que enseñábamos sobre estos temas, ahora más, pero todavía no de forma equilibrada en distintas universidades. Entonces también estos espacios eran posibilidades de eso, de autoeducarnos, autoformarnos entre nosotras, debatir, conocer sobre la historia del feminismo, etcétera, y también los debates un poco para llevarlos un poquito más allá a una política que incluya a las disidencias, que no sea solo de mujeres y que permita pensar el feminismo como una política transformadora de la sociedad, ¿verdad? Masculinidades, etcétera. Y entonces eso fue interesante. Y bueno, volviendo a eso que conversamos, recuerdo que, bueno, ahí que Nelly leía eso de mi texto particularmente, que era
esta como mirada como más negativa a la madre, como una lectura no amorosa a la madre, como siempre lo han hecho como si ha sido la tradición de la loca en Chile, digamos. Por ejemplo, el Lemebel, que tenía una relación, si tú ves el documental también, hay una relación del todo el rato de la mami como la mamá había, y en la figura del homosexual también está esa idea como del homosexual, como, ¿cómo se dice? Como apadrinado, regalón, no sé, como muy sobreprotegido por la madre, ¿verdad? Como esta relación muy intensa. Pero acá había una lectura más de rechazo, pero más crítica a esta figura, pero a la vez, claro, a mi modo había esa afectuosidad también en la escritura, ya como a partir de eso. Mi idea era precisamente esa, poder también como debatir teorías como las teorías de la performatividad y qué significaba, porque siempre me marcó, bueno, ese era el origen también del texto, que siempre me marcó que Judith Butler se refiere en uno de esos textos que este tema de la teoría de la performatividad surge como ella, como una lesbiana yendo a los bares de Los Ángeles, yendo a ver show drag, ¿verdad? Entonces ella era estudiante y en las noches iba o en las tardes, y de algún modo su teoría iba dialogando con esta cultura drag. Pero también es interesante ahí que uno de los libros un libro desconocido que yo no conocí después, pero en el que de algún modo se basa también la teoría de la performatividad de Judith Butler, es la autora Esther Newton, que es una antropóloga que en los 60 publicó el primer estudio etnográfico de los sitios, boliches de la cultura drag transformista en Estados Unidos. Entonces, yo hice un estudio específico, hermoso. Es una antropóloga que todavía está viva y que ha sido un poco olvidada precisamente porque quizás viene de la antropología, pero es brillante lo que hace ella, porque es la primera que estudia como, eh, que le da una densidad a nuestra cultura, porque al final eso es parte de nuestra cultura, como disidencia, ¿verdad? La cultura transformista, o sea, es parte fundamental. Eh, y eso, yo después publiqué este libro, Patrimonio Sexual, con una editorial, Trío Editorial, que es una crónica sobre un circo transformista en Pichilemu. Y claro, también había un poco como esa insistencia mía de volver a ese ámbito, o a esas reflexiones sobre culturas que a veces son muy olvidadas, marginadas, etcétera. Pero, pero eso, me di una vuelta, pero... No, yo creo que está interesante, ¿no? No sé si quieres comentar algo. No, o sea, sí, sí, también me parece muy interesante eso, sobre eso último, lo de vincular algo que históricamente siempre ha sido muy marginado, vincularlo con la idea de patrimonio, ¿no? Como, y al final como parte de lo que sería como la cultura en general, situada en cierto lugar. Como, me parece muy interesante ese vínculo. Claro, sí, era precisamente un poco desordenar también Mm, el concepto de patrimonio, ¿verdad? Que siempre ha sido como muy claro. heterosexual, y era esa idea, como ponerlo en situación con otras culturas más marginales, populares, que son parte de, de los conocimientos, de los sentidos comunes que también tienen las poblaciones mayoritarias en Chile a veces, ¿verdad? También son esos estereotipos que se arrastran por el tiempo, por la cultura respecto a las sexualidades, eso, y es parte de esa insistencia. Mm. Sí, porque también me hace pensar esto de que suele haber
una insistencia o un fetichismo por lo abyecto, por lo que queda al margen, ¿no? Y pensar desde ahí estas estéticas disidentes, cuando justamente creo yo que, por eso me llama o nos llama tanto la atención el nombre del libro, ¿sí? Por un feminismo sin mujeres, en tanto poder pensar al sujeto de los feminismos y las disidencias sexuales, en tanto estén al centro de lo político y lo que se habla y lo que se discute, y que no quede simplemente al margen, ¿no? Porque se tiende a pensar desde ahí siempre. Entonces, bueno, queda desde ahí, por tanto, invisibilizado desde el principio, ¿no? Al pensarlo así. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí. Oye, Cristeva, y un poco para ir cerrando también, y una pregunta que, bueno, con Andrés nos hicimos en el recorrido de todo el libro. Porque claro, de hecho hay una cita de Nelly Richard, que de hecho tú la citas, que habla de las categorías de la identidad y la diferencia deben permanecer incompletas, ¿no? Entonces ahí también un guiño a poder un poco fragmentar o cuestionarse una identidad tan absoluta o completa, pero también cómo pensar entonces el problema del sujeto del feminismo o el sujeto de estas teorías, en tanto también hay una identidad en la que vale hay que sujetarse. Ya que tocaste el psicoanálisis, ¿no? Cómo poder sujetarse también desde algo que es tan difícil como las no categorías, podríamos decirlo. Cómo poder entrar desde una posibilidad, un agujero, pero sin también no caer en una angustia, ¿no? De no poder sujetarse en algo. Entonces, es Mm, un problema sí, complejo. sí, yo creo que ahí das un punto clave porque lo sitúo más como desde, lo pienso más desde las desorientaciones, ¿verdad? Quienes vivimos fuera del marco hetero cis normativo de la sociedad, optamos quizás por el momento por ciertas decisiones y ciertos deseos que nos desorientan, ¿verdad? Del camino heterosexual, ¿verdad? El camino correcto. Y eso es muy, muy potente porque quizás nosotras estamos mucho más acostumbradas a vivir el fracaso, a vivir en esa oscuridad, a vivir en la invisibilidad, a habitar esa oscuridad, ese agujero, como tú. De hecho, em, hay un tema, ¿verdad?, con el agujero, la analidad, lo abyecto, que que era parte de ese mundo, ¿verdad? Abyecto, ¿verdad? Como tú mencionas, que generaba también cierta tensión, cierto conflicto al visibilizarse. Entonces yo creo que era clave eso, ¿verdad? Como también movernos en ese camino. Yo recuerdo que muchas personas que tenían un estilo de vida heterosexual, joven, también se sentían muy atraídos por estas teorías de la disidencia sexual o participaban en nuestros encuentros, porque también era una posibilidad de cuestionarse también ese modo normativo y normal de la vida, ¿verdad? Y yo creo que ahí estaba el aporte, como de poder reflexionar en esa dimensión más crítica, eh, más ácida y reivindicar esos caminos del fracaso, de la desorientación, del extraviarse también de la heterosexualidad. Y es una opción como que, que decidimos cómo hacer. Y claro, siempre estuvimos también en mucha confrontación con las políticas identitarias, que son las políticas, digamos, más hegemónicas de las políticas LGBT, de la diversidad, que siempre deben reivindicar la lesbiana, al gay, lo trans, lo LGBT, ¿verdad? Todo este abecedario LGBTQ, más. Y, mm, y claro, en ese tiempo, es interesante que en ese tiempo, por ejemplo, no se hablaba quizás tanto de lo queer o ese signo más o lo intersexual dentro de la sigla LGBT, porque bueno, han habido esos cambios. Eso es interesante, yo creo, porque han habido cambios donde ahora ya es mucho más común, no solo, antes eran solo 4 identidades, y ahora son muchas más, hay una amplitud, se entiende que el género es más fluido. Y ese
es tremendo cambio, si bien son signos, son tremendos cambios culturales, yo encuentro, y que son también la causa de la reacción de los fascismos hoy en día, ¿verdad? O sea, hay un cierto rechazo también a este tipo de política, como que de algún modo también ha habido como esta reacción frente a un supuesto exceso que no ha sido para nada para nada tal, sino precisamente ahondar en este tipo de formas de educar, de enseñar, que estén más allá de a veces categorías que que eran y que nos parecían y que siguen pareciendo a veces muy tradicionales, ¿verdad? A veces lo gay, nosotros nunca quizás, o varios, o en mi caso, nunca me sentí y nunca me sentí yo muy cómodo con la categoría gay, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque lo gay asume cierta felicidad, cierto modelo de estilo de vida, ciertas negociaciones, cierto, y que no era de mi interés. Entonces, había entonces un plano ahí con otros conceptos como queer o la misma disidencia sexual o género fluido. Y también todo cómo se ha enriquecido esto con la visibilidad trans, no binaria, toda la identidad no binaria. Entonces, han habido ahí cambios que son muy significativos a nivel cultural y que en realidad donde se puede convivir, ¿verdad? Entre esta dimensión más identitaria y esta dimensión más post-identitaria, eh, eh, de la diferencia, ¿no? Y ahí nosotros como podemos como profundizar en toda en esas complejidades. Pero me gustaría ahí enfatizar también la amenaza que existe también de prohibir ciertos debates en la educación, en la escuela, en las universidades. Entonces también lo importante que son reivindicar estas reflexiones, estas teorías que están en este tipo de libros. Este libro fue hecho principalmente por universitarios, ¿verdad? En, en un momento de álgido de debate, pero también de ausencia de debate, yo diría, de ausencia de debate. Y a partir de eso se generó esta pequeña bomba de terrorismo sexual, que nosotros siempre lo pensábamos así como eh, el terror que produce también esta otra sexualidad en una cultura dominante, o sea, el miedo. Eh, ¿Y por qué genera miedo? Si en realidad no había de qué temer, digamos. Y eso es lo que está también en juego hoy día, ¿verdad? Esa amenaza que propone la ultraderecha y la iglesia con ciertos valores, ¿verdad? De que se va a destruir la familia. O sea, sigue habiendo una unidad respecto a esos temas que creo que ahí hay que aportar, volviendo quizás a también a los debates feministas, ¿verdad? Como a potenciar estos debates. Mm. Sí, sí, bueno, agradecerte, Cristea. Yo creo que, pucha, que es necesario, como tú dices, que esto siga estando que hablar, ¿no? Y que se hable hoy en día, sobre todo con este giro conservador y fascista que estamos viviendo, se hace mucho más necesario, sobre todo para seguir dándole lugar y que sean nombrados, ¿no? Porque estos cambios culturales vienen desde un ser nombrado. Cuando tú dices que los espectros del LGTBI han sido ampliados, viene justamente desde ahí porque se pueden nombrar y eso no es sin hablar de esto y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Así que te queremos agradecer infinitamente por este encuentro y darte el tiempo también de conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y gracias por interesarse también por recuperar este rescate de memoria reciente de este libro que fue controversial, pero eso, insisto que fue un libro que en realidad permitió unir muchos feminismos, vincular, generar debate y también sorprender, que ha sido una cosa que el feminismo nos ha dado en la última década, en los últimos tiempos, ¿verdad? Como lograr sacudirnos y yo creo que eso era muy, muy, muy interesante.